Chicos, hoy tenemos un reconstruyendo normalito de los reconstruyendo de toda la vida. Vamos a hacerlo con la Roma, que ya es tradicional en el canal. Ya saben que cada FIFA estamos reconstruyendo la Roma, que ha sido coronado campeón en 3 oportunidades y ha ganado la Copa Nacional en 9. Vamos a intentar conseguir la gloria, vamos a intentar convertir esta Roma que me encanta en el equipo más poderoso de Europa en un máximo de 4 temporadas. Así que vamos a intentarlo. Tenemos 46 millones de presupuesto, tenemos un valor de 600 millones, un poco más, y tenemos una plantilla interesante en la cual voy a hacer cambios drásticos que no van a gustar mucho, pero al menos lo voy a intentar. De hecho es una reconstrucción y por eso hay que hacer cambios brutales. Tenemos ya licenciada aquí la Roma con su escudo, con sus dorsales, perdón, con sus uniformes, etcétera, etcétera, gracias a un mod. Veremos la plantilla, pero antes quiero que miren por favor los ganadores de la dinámica anterior, que van a estar apareciendo en este instante, y también que participen en la de hoy. Por último, decirles, antes de mirar la plantilla y de los fichajes, decirles, chicos, que en la pestaña comunidad y en algunos comentarios de los videos he estado o suelo colocar un día antes, normalmente un día antes de que se suba un video, suelo colocar publicaciones, y en estas publicaciones comentan, obviamente comentan mucho, hacen mucha participación, y lo que hago es enviarles, invitarlos a ver el video más reciente, el video nuevo, el que se va a estrenar a través de estas publicaciones. Algunos, bueno, de hecho un solo comentario encontré en donde me decían que era spam, que no hiciera spam. Spam para mí es ir a otros videos y colocar enlaces de mis videos, eso es spam. O buscarte fuera de mi canal y saturarte con información de mi canal, ¿no? Es decir, con invitaciones a videos, con enlaces, etcétera, etcétera, fuera de YouTube. Eso, o fuera de mi canal más bien. Eso lo considero spam. Pero lo que hago aquí, chicos, realmente no es spamear. Lo que quiero es simplemente avisarles, porque ya saben que YouTube no es muy buena con las notificaciones, y pues yo asumo que si comentan en una de mis publicaciones o si comentan en mis videos es porque les interesa mi contenido. Entonces pues nada, no quiero incomodarlo, lo único que quiero es notificarlos para que sean o estén pendientes del video que esté o que vaya a publicar ese día. No es más, tampoco les quito más tiempo, participen en las dinámicas y vamos a la plantilla. Chicos, analizando esta plantilla que está muy buena, me di cuenta que los fichajes sí hay que hacerlos, hay que hacer varios de hecho, pero la Roma no la puso fácil. ¿Por qué? Porque hay varios jugadores en préstamo, por ejemplo Mayoral, por ejemplo Kumbuya, Clover, pues estaba en calidad de préstamo y lo traje. Voy a jugar con esta que es una 4 amplio, la que me gusta. Zaniolo, me recomendaron a Ndidi, pero bueno, vamos a darle ese plus también de pronto, pero más adelante, porque ahorita mismo el presupuesto creo que no nos sale. Diawara, bueno, este sí ha sido del club, pero son jugadores que tienen muchísimo potencial. Realmente aquí no hay mucho que hacer, no hay mucho que comprar, porque al menos Diawara nos ofrece de 80 a 82. De igual manera Crisante, que lo ven por aquí, de 80 a 82 de potencial, y aún así nos queda un jugador que es Beretout, pero Beretout lo voy a vender porque no tiene crecimiento, está estancado, no es viejo, pero está estancado y no lo vamos a utilizar. Zaniolo ya saben que es de los grandes del juego, tiene de 86 a 88, imposible venderlo. También tenemos por aquí a Pellegrini, también es grandísimo, pero lo voy a vender para sacar dinero, lo mismo que Pastore. Villar tiene buen crecimiento, chicos, pero lo voy a vender. El español tiene de 83, pero es MC y no quiero ponerme, se demora más de 60 semanas para pasar a hombre de contención y no me interesa realmente, lo voy a prestar de momento y luego voy a sacar dinero con él. Pérez, ya saben, está recién llegadito, entonces hay que dejarlo. Pérez tiene potencial de 83 a 85, evidentemente hay que dejarlo. Clover ronda los 84 a 86, entonces chicos, tenemos una plantilla brutal, no veo la necesidad. Entonces por aquí traeríamos un lateral izquierdo que sí necesito, tal vez un lateral derecho, y por último el portero se va a quedar Kumbuya y Mancini con potenciales por encima de 80. Kumbuya nos ofrece 83 a 85 y Mancini de 82 a 84. Entonces por aquí también tenemos a Ibáñez, que está de 85 a 87, pero está en calidad de préstamo. Él se va para con nosotros una temporada y luego se marchará. Esta es la plantilla, chicos. Edin Dzeko, todos el Shaarawy van a ser vendidos. Pedro, Pérez, Smalling, Mirantes también muy seguramente, etcétera, etcétera. Todos estos jugadores se van, todos van a ser vendidos. Este señor tenía buen potencial en anteriores FIFA, pero en este está un poco colgado, creo que ni siquiera ha llegado a 80. En ese orden de ideas, chicos, los fichajes van a ser de momento, vamos a traer un lateral izquierdo y un lateral derecho. El resto vamos a dejarlo quieto a ver qué pasa, si Borja Mayoral triunfa como no lo han dejado hacer en el Real Madrid. Quiere decir que ejercí la opción de compra de Mayoral, la de Kumbuya y no sé, por ahí creo que otro, bueno, no estoy muy seguro, en fin.
Vamos al mercado de fichajes. A ver, chicos, fichajes finalizados o mercado de fichajes finalizados, y tenemos el primero de ellos, un chico de 25 años, un suizo para ser exactos, procedente del Wolfsburgo, tiene valoración global, bueno, llegó con valoración global de 79, ya creció una unidad, tiene 80 ahora mismo, su potencial está entre 83 a 80 y su valor fue de 33 millones. Realmente costoso, no fue tan barato el suizo, pero este lateral derecho seguramente nos va a regalar éxito, solo éxito. También conseguimos el izquierdo, el lateral izquierdo, el señor de 78 de valoración global, Carlos Neva, procedente de la Liga del Granada más exactamente, con una valoración global como pueden ver de 78, un valor de 22.2 millones y un potencial aproximado de entre 83 a 85. Creo que son idóneos para este club, no tan jóvenes, experimentados y con un crecimiento interesante. Esas fueron las compras. Bueno, también se compró obviamente a Kumbulla, como pueden ver, al final valió 15 millones, tuvimos que dar por él, y 12 millones. Me pareció muy económico el fichaje de este señor, aunque creo que ya creció una unidad. Kumbulla también creció una unidad, pero este señor por 16 millones me pareció, perdón, por 12 millones me pareció bastante económico. Tuvimos a este señor en préstamo, vendimos a este Cardop, Pérez también ha sido vendido, Facio, muy económico Facio, 30 millones por Beretout, Edin Checo, curiosamente se lo llevó el Real Madrid, y este señor el Barcelona, bueno, creo que está bien, pero este señor sí, un poco irreal esto, ¿no? En fin, chicos, Spinazzola también podrá ser criticado en comentarios porque tiene mucho que dar todavía, 27 años, pero así que decidí venderlo. Y por aquí, también este señor Ibáñez, hemos dado, bueno, lo hemos comprado, ojo, lo hemos comprado por 12 millones, tiene gran potencial, pero pues tenemos ya dos defensas interesantes, así que lo presté al Milan y lo ofrecí en calidad en opción de compra, pedí 15 millones, vamos a ver si nos ganamos 3 milloncitos en el solo hecho de comprarlo y luego revenderlo. ¿Por qué? Bueno, porque está un poco chiquitino, aunque ya creció una unidad, pero ya veremos qué pasa en estas 4 temporadas, si crece lo suficiente. Bueno, rechazamos la compra, bueno, creo que no se puede, pero en fin, ya tenemos buenos defensas. Pastore y Fusato también han sido, bueno, este Fusato sí lo presté, y bueno, esta temporada no fue del todo buena, pues un lugar bastante bajo, no llegamos a Champions, pero bueno, ahí vamos. La Roma, octavo lugar. Por otra parte, la Champions se la llevó el Real Madrid, y aquí tenemos algo muy interesante para anotar. Primer título, nos llevamos la Europa League, nos concentramos bastante en la competición europea y nos fue bastante bien. 3-0 le metimos al Arsenal, qué bien. Nuestros jugadores crecen de una manera demencial, chicos, es algo brutal. Miren, ahí está Zaniolo, por ahí en comentarios me pidieron mucho que trajera a Ndidi, Pérez, que no tuvo oportunidad en el Barcelona, aquí la está viendo, como pueden ver. Puya y va, Mancini, Mbappé. Perfecto, mire, este Neva ya superó sus propios límites. No, está superando sus propios límites. Qué locura. Muy bien, no hemos podido vender. Bueno, este señor se va ahorita en esta temporada, y este creo que bien. Este no ofrecieron nada. Este tampoco. Veamos si lo vendemos en la próxima temporada. Perfecto, vamos a finalizar, y pues no creo que haga fichajes para la próxima temporada. No lo sé, pero ya veremos. Me sugirieron un fichaje bomba, me sugirieron al señor Wilfred Ndidi. Naturalmente no lo necesitamos en el club. Bueno, tenemos jugadores muy buenos, o teníamos jugadores muy buenos. He decidido vender a Diawara para traer y complacer a este suscriptor que me dijo: tráete a Ndidi porque sería el fichaje bomba de la Serie A en este modo carrera, ¿no? Y pues la Roma creo que bueno, tengamos en cuenta que no lo podemos permitir, ¿no? 108.5 millones, más de 108 millones de euros, no lo podemos permitir perfectamente, ya que tenemos ventas de jugadores importantes. Ndidi, bueno, ya saben, potencial brutal, creo que está sobre sus propios límites. No, miento, le faltan 2 unidades para superar sus propios límites, está entre 88 y 90 su potencial. Jugador que va a ser el capitán, porque, hombre, gigantesco este señor. Increíble, lo trajimos, 108 millones, y fue el único fichaje que hicimos porque realmente no necesitamos más. Ya comprar más jugadores sería un poco, no sé, exagerado, por de alguna forma llamar. Muy bien, veamos las ventas. Por aquí tenemos a Diawara, como pueden ver, prestamos a este señor. Diawara lo vendimos en 30 millones, estuvo súper bien vendido, me parecía a mí. Smalling por 12.8. Era su valor, sí, bueno, también vendido. Pedrito lo vendimos por 16, me parece que fue una venta excelente, teniendo en cuenta que vale 10 millones. Y por último, a ver, por aquí por arriba, bueno, tenemos a Olsen, que estaba en préstamo, lo vendimos por casi 9, préstamo. Y Florenzi, de 30 años, ha sido vendido por 25.7 millones. Creo que estuvo bien, estuvo buena la venta, préstamo, etcétera, etcétera. Vamos al final de la temporada, no estamos en Champions, tal vez estemos en Europa League, no lo sé, ya veremos. Let's play.
Chicos, siempre olvido este pequeño detalle, olvido que estamos, bueno, el campeón de la Europa League. Uy, siempre lo olvido, por Dios, el campeón de la Europa League va directamente a puestos de Champions. Va al grupo B, que es nuestro caso, o estamos en el grupo B. Vamos con el Liverpool, Sporting y el Salzburgo. Realmente este podría ser el grupo de la muerte, chicos. Miren qué grupazo el que nos tocó. No creo que hagamos mucho, pero vamos a intentarlo. Perfecto, ahí vamos. Primer partido, vamos 2-2. Maravilloso. Muy bien, partido contra el Liverpool. Creo que va a ser complicado. Veamos. Claro que sí. Este tal vez es el partido que podamos ganar con tranquilidad, pero no estoy seguro. Es un equipo. Definitivamente no estoy seguro. Muy bien, muy bien, muy bien. Veamos, partido de vuelta. Y si le ganamos, por fin ganamos un partido, Dios. Veamos nuevamente contra los portugueses de visita. 4-2, qué bueno. Y volvemos contra los chicos de Anfield. Pero estamos en casa, ¿no? Vamos contra el Liverpool y empatamos. Creo que pasamos. Unos octavos de final bastante interesante. Vamos contra el Real Madrid, cosa que es bastante compleja. El Inter recibe al Leipzig, el Mönchengladbach recibe al PSG, la Juve al Liverpool. El Atlético de Madrid empata con el Chelsea, el Bayern cae ante el Manchester United, qué buen trabajo por parte del Manchester, y el Barcelona empata con el City. El Sevilla también está empatando con el Dortmund, está complicado esto. Veamos, partido de ida y tenemos suspendido a Zaniolo, tiene roja y por ende no puede jugar y caemos 2 en casa. Partido de vuelta, ya tenemos a nuestro señor Zaniolo con 85 de valoración global, eso es sencillamente brutal y en el Santiago Bernabéu nos meten 3-0. Ay. Chicos, una temporada estupenda por parte nuestra, una temporada maravillosa para la Roma que se quedó en un segundo lugar y destronamos totalmente a la Juve, ¿no? No fuimos capaces con el Inter, pero lo vamos a solucionar más adelante. A ver, al final la Champions se la llevó el Real Madrid, no tuvimos torneo, no ganamos nada a nivel local, entonces vamos directamente al final, de la Europa League. Una ojeada rápido a la plantilla. Tengo un problema con este señor. Le puse un super sueldo, super salario, se lo dupliqué y aún así se quiere ir. Así que, hombre, de pronto toque venderlo en la próxima temporada, porque ya saben que si no hacemos algo de inmediato se nos van gratis. Entonces, traté de blindarlo con una cláusula, pero lo que querían de cláusula era muy bajito. Veamos, este señor Neva me tiene impresionado. En Babu también, o en Babu, como se pronuncie, está bastante bien. López ahí va y Zaniolo pues siendo de los mejores. Veamos, chicos, qué pasa en esta tercera temporada, que creo que, podremos sacar cosas muy interesantes. A ver, no acostumbro a hacer esto, chicos, en los videos de las negociaciones, pero el Barcelona, este señor se quiere ir, Nicolò Zaniolo, ya traté de solucionar su problema y no se deja. Su valor ronda hasta los 200 millones, un poco más. Entonces vamos a intentar, si el Barcelona da 208 millones por él, con mucho gusto se le puede vender. 145 no. Réplica, veamos, no vamos a ponerlo tan alto, no vamos a ser tan ambiciosos, vamos a dejarlo en 195. A ver, eso todavía sigue siendo ambicioso. 170, a ver, chicos, la subasta está a la orden del día y yo por 185 millones, si me los dan, lo vendo, chicos. Lo vendo, así nomás. Así soy yo cuando me tomo unos tragos, chicos. Así soy yo. Veamos. No. Ronald Koeman dijo que no. Entonces no se vende Zaniolo. Quiero que vean esto, que no sé si será un bug del juego o qué es lo que sucede, pero negocié con él antes de que finalizara la temporada anterior, le mejoré el sueldo y todo, y ahora me dice que presentó una solicitud, y aquí pues evidentemente me dice que ya negocié con él y no me va a dejar, pero él sigue con su... esto no sé por qué FIFA tiene esto hace varios días, pero no lo han solucionado, o no sé si es que yo esté haciendo las cosas mal. La Champions está de vuelta y estamos en el grupo G, un grupo un poco más tranquilo que el anterior. Vamos con el Manchester, con el Slavia y con el Fenerbahce. Primer partido, veamos qué podemos hacer en casa y le ganamos perfectamente. Perfecto, partido de visitante ante el Manchester City, no creo que sea tan complicado, veamos. Perdimos. Sigue la Champions, veamos contra este Fenerbahce qué podemos hacer. Ganar nuevamente, pero ahora en su propia casa. Y ganémosle, claro que sí, 5-1. Vamos contra el Slavia. Partido fácil, claro que los goleamos, qué mal. Veamos, de pronto en casa si le ganáramos al City sería interesante, pero no. Octavos de final interesantes, el Barcelona 3-1 contra el Chelsea, 4-2 va el PSG Villarreal.
El Lille espera a ver qué sucede contra el Manchester City. La Roma recibe, o nosotros recibimos, pica. El Real Madrid 3-0 le empaca al Manchester United. 3-1 también el Liverpool a la Juve. El Inter empata con el Bayern y el Atlético de Madrid 3-1 contra el Zenit. Perfecto, veamos qué hacemos en casa. Tenemos partidazo contra el Benfica y empatamos. Mal. Veamos en la casa del Benfica, la serie va empatada 1-1 y muy bien. Muy bien, creo que avanzamos. Cuartos de final de escándalo, chicos. Inter, Liverpool, Real Madrid, Roma, Manchester City, Barcelona y PSG Atlético de Madrid. Veamos en el partido de ida. Partido duro en el Santiago Bernabéu, pero tenemos equipo y le ganamos. ¡Qué bien! Veamos con un 2-0 a favor. ¿Podremos hacer algo? Bueno, 2-2. Empatan. Le fue bastante bien al Real Madrid en nuestra casa, pero nosotros avanzamos. Muy bien, cuartos de final. No, perdón, semifinales. 1-0 pierde o gana más bien el Liverpool ante el City. Vaya, unas semifinales muy inglesas y entre españoles y italianos se van a disputar el paso a la final. Veamos qué pasa. Perfecto. Veamos simulación rápida. 1-0, qué bien. Partido de vuelta, global a favor nuestro, pero estamos en casa, eso también es a favor nuestro y somos finalistas. 3 temporadas para ser finalistas. A ver, chicos, llegamos evidentemente al final de la temporada y a decirles que por fin somos campeones de la liga. Esto significa que si ganamos la Champions podríamos tener un doblete y eso es bastante. Veamos, Copa no tuvimos, definitivamente no fuimos capaces con la Supercopa, se la llevó el Real Madrid. Nosotros también perdimos en la campaña anterior una Supercopa contra el Real Madrid, de hecho. Vamos a disputar la final contra el Liverpool y la Europa League se la llevó el Liverpool. Veamos el crecimiento de nuestros jugadores, brutal, sin lugar a dudas. Veamos goleadores de una vez directamente. Por aquí tenemos 3 goles para Neva, sin palabras para este señor. No lo tenía en el radar y es brutal. Mancini, 5 golecitos también, 2 para Kumbuya. Quiero decir que Ibáñez, recuerda que al inicio lo vendimos y no sé qué, lo prestamos y en fin, pasaron muchas cosas. No sé aquí, a ver si se puede ver en financiero cómo está la cuestión. Sí, lo vendimos por 38 millones, básicamente lo vendimos, pero está en calidad de préstamo, o sea que todavía no se sabe. En préstamo, 2 años para el Barcelona. Muchos irán a decir, pero ¿por qué no lo usaste? Pero teníamos muy buenos jugadores. Cetín también, que tiene buen potencial, no lo utilizamos para nada. Este señor Ndidi 4 goles, 6 para Crisante, que creció también bastante. Pueden ir mirando sus crecimientos. Kluivert, indiscutible, ¿no? Brutal el holandés, 89 de valoración global, 18 tantos para esta temporada, 17 para Zaniolo, que aún sigue con su problema de quererse ir y presentó su solicitud, pero ¿qué valor tiene? A ver, déjenme ver, 248. Ya vieron que el Barcelona no se atrevió a negociar con nosotros. Pérez con estadísticas, con 21 tantos, podría ser de momento el goleador. No, sin lugar a dudas, nuestro 9 es el goleador. 47 tantos en 55 partidos. ¡Qué locura! Brutal, casi un gol por partido. No, bueno, casi no, pero bastante bueno realmente. En lo financiero, este señor, bueno, Celar está prestado. Este señor vale 88 millones. Pérez, 67. Zaniolo, 148, el más caro de la plantilla. Kluivert con 141 de momento. 37 millones. Ndidi con 99, vean, más barato. 61 millones para este señor. 12 para Cetín. Ibáñez vale 37, pero probablemente se vaya. Vianda no lo utilizamos, pero tiene un valor de 1. Hay que tenerlo en cuenta para un reconstruyendo en un equipo bajo, ¿no? Kumbuya tiene 37 millones de valor y Mancini 39. Veamos Neva. Neva tiene un valor de 90 millones, bastante bueno. Y Pau López con 56 millones y cayó un 3. Club Top tuvo ingresos por 480 millones y 446 de ganancias. Muy bien. La camiseta más vendida, Mayoral, Kluivert y Pérez. Muy bien. El presupuesto inicial fue de 182 y lo entregamos con 201 millones. El valor del club, ojo, 1.100 millones, poco más de 1.000 millones de euros. Bastante bien en 3 temporadas. Vamos a la entrevista y posteriormente al partido. Bueno, aquí tenemos un problema, chicos, y es que por el mod que apliqué, probablemente creo que no van a sonar o no se va a escuchar los audios, bueno, más bien los narradores del partido. Roma, miren, literal, Roma no se construyó en un día. Muy bien, voy a tomar este screenshot porque realmente hay que publicar esto. Chicos, el mod nos dañó los comentaristas, pero bueno, no importa. No importa, finalmente ya siempre dicen lo mismo, ¿no? Somos ganadores. Ahí está, nos vemos en el terreno de juego y let's play.
Chicos, hubo un pequeño error de cálculo a la hora de grabar el video. No entiendo realmente qué pasó, no entiendo. Tal vez de fondo estén escuchando una molesta guadañadora, pero pues nada que hacer. No podía terminar, necesitaba terminar este video y este señor empezó a trabajar allá afuera y no puedo hacer nada. Bien, grabé el partido. Como pueden ver, ganamos 1-0 la final de la Champions. Aquí está, ganamos 1-0, chicos, pero por desgracia, no sé, grabé y quedó el archivo grabado, pero la imagen salió negra. No entiendo qué pasó. No entiendo realmente qué pasó. La cuestión es que, bueno, ganamos, es lo que nos interesa saber. Hasta aquí llegó el episodio. Me despido, poderoso like. Espero les haya gustado el episodio y también espero que estén atentos a nuevos videos que se vienen. Voy a tratar de subir videos. Trato de hacerlo miércoles y sábados, pero pues si puedo más, pues más. Y si no, pues ahí vamos a ese ritmo. Mil gracias por estar aquí. Se viene algo interesante en la página de Transfer Market. También se viene algo interesante, tal vez, si puedo conseguir la 4ª división del fútbol alemán. Todo eso se viene para más adelante. Sin más, me despido, poderoso like, les pido disculpas. El partido, bueno, finalmente casi nunca vieron el partido, pero me gusta hacerlo, me gusta jugarlo, pero en esta ocasión se perdió la grabación, chicos. Sin más, poderoso like, adiós.